Bien, queridos estudiantes, esta es la materia de álgebra lineal y hemos estado en nuestros anteriores contactos aprendiendo a sumar matrices, que es una operación fácil. Multiplicar matrices también hemos visto que es interesante tomando filas y columnas. Así es que hoy en esta materia vamos a tocar el tema de cómo se calculan determinantes de una matriz. En general la matriz tiene que ser cuadrada para poder hallar sus determinantes. Y aquí la definición dice, si usted quiere calcular un determinante de una matriz cuadrada de dos filas y dos columnas, usted debe aplicar la siguiente regla. Aquí está, esta matriz es de dos filas, dos columnas. Así es que la regla dice, debemos hacer el producto de la diagonal principal, A sub 1, 1, A sub 2, 2, restar el producto de la diagonal secundaria. Este es resta y este es suma. Así es que la resta de la diagonal A sub 1, 2, A sub 2, 1. Esta es una fórmula, si quieren, para poder calcular el determinante de una matriz cuadrada. Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Pongamos un ejemplo para entender este concepto elemental. Si aquí tenemos la matriz cuadrada de 2 por 2, dos filas, dos columnas, podríamos tener el 2, el menos 5, el 7 y 3. Si nos piden calcular su determinante, entonces tendremos que hacer esta nomenclatura, ¿no? Su determinante de la diagonal principal, que es producto de 2 por 3, usen paréntesis, no puntos, por favor, menos, aquí hay el producto de la diagonal secundaria. Aquí tenga cuidado con el paréntesis de los signos, para poder jugar con la ley de signos. Producto de menos 5 por 7, menos 5 por 7. Así es que ordénese este cálculo bien, paso por paso. 3 por 2, 6. Menos por menos, más 7 por 5, 35. El determinante de A, entonces es 35, 6 menos 35 negativo. 29. No, está mal esto, está mal. 35 menos 6, está bien. Creo que el determinante sale negativo. Por lo tanto, puede haber determinantes positivos, puede haber determinantes negativos, fraccionarios, incluso puede dar determinantes que sean nulos, ceros, el determinante cero. Por lo tanto, esta idea básica de un determinante de 2 por 2 es fácil. Quisiera hacer un ejemplo más por su importancia, antes de pasar a un determinante de 3 por 3, porque este es un determinante de una matriz pequeña, de dos filas, dos columnas. Quisiera hacer un ejemplo más que diga, calcular el determinante de la siguiente matriz. A 2 por 2. 1 medio menos 1 tercio, 0 y menos 8. Fíjense, ¿cómo podríamos calcular su determinante de esta matriz elemental de 2 por 2? Nunca lo haremos directo. Siempre vamos a usar la definición en detalle. Por ejemplo, dice determinante de A diagonal principal. 1 medio, respete signos, siempre es negativo, negativo, respete signos, y aquí 0.
todo esto va a ser 0. Por lo tanto, va a quedar simplemente 1/2 por menos 8. Si simplificamos, ¿cuánto va a quedar? Su determinante, ¿cuánto va a quedar si simplificamos? Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Menos 4. Puede haber determinantes positivos, negativos, fraccionarios o nulos. Este concepto de un determinante de 2 por 2 es clave para saber calcular determinantes de orden 3 por 3. Y con esa idea, clave para poder calcular determinantes de 4 por 4. Así es que vamos a ir en cadena para poder calcular en el siguiente paso cómo calculamos determinantes de una matriz de 3 por 3. Así es que vamos a ver. Determinantes de una matriz de 3 por 3. Determinantes de una matriz de 3 por 3. Por su importancia, les voy a escribir, podría haberles dictado en la clase, normalmente esto los dicto, pero aquí lo voy a escribir, dice, para calcular, por su importancia, para calcular un determinante de una matriz de 3 filas y 3 columnas, escoja una fila cualquiera. Puede escoger una fila cualquiera, respetando los signos. Respetando los signos. Escoja una fila cualquiera respetando los signos y luego eliminando o luego eliminando su fila y columna respectivamente. Esa sería la definición. Si usted quiere calcular un determinante de una matriz de 3 filas, 3 columnas, escoja una fila, la primera, la segunda, la tercera, cualquiera. Respete signos. Enseguida voy a hablar qué signos tiene cada elemento. Y luego debe eliminar, una vez que escoja la fila o columna, de cada elemento su fila y columna del elemento en cuestión. Veamos entonces cómo se hace esto. Nota. Si usted trabaja con una matriz de 3 por 3, los signos son más, menos, más. Estos son los signos de cada elemento. Siempre respete signos. Por eso dice aquí, escoja respetando los signos. Esos son los signos. Luego, de cada elemento debemos eliminar siempre su fila y su columna. Enseguida voy a poner ejemplo. Ejemplo 1, porque voy a hacer 2 ejemplos. Si usted tiene una matriz de 3 filas y 3 columnas, que voy a llamar a la primera fila, voy a llamar A sub 1, 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. A la segunda fila A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, y así sucesivamente. Vean esta matriz general. En el siguiente ejemplo voy a hacer con números. Esta es una matriz general y el siguiente va a ser una matriz con números. 8, 3, 4, 5, 0. Esta es una matriz de 3 por 3. ¿Cómo calculo su determinante? ¿Qué dice la teoría?
¿Sí? Así es que aplique la definición de la teoría. Escojamos una fila cualquiera. Puedo escoger la primera fila, que es lo clásico. Si escojo la primera fila, vamos a ver que cada elemento tiene su signo. Este tiene signo positivo, así es que voy a respetar A sub 1, 1. Y aquí voy a poner su determinante. Anulando fila y columna, ¿qué va a quedar? Va a quedar este pedacito. Si anulo de este elemento de aquí su fila y su columna, anulo fila y columna, va a quedar una matriz de 2 por 2 que vamos a llamar A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 3. ¿Sí? Va a quedar esta pequeña matriz 2 por 2, pero tengan cuidado porque esto es un determinante. Es un determinante 2 por 2 que debo calcular, como ya sabemos, en el subtítulo anterior. Como he escogido la primera fila, debo también respetar el signo del siguiente. El siguiente tiene signo negativo, A sub 1, 2, y debo anular también su fila y su columna de este. Si anulo su fila y anulo su columna, así, fila y columna va a quedar esta matriz de este con este. Va a quedar fila y columna anulado, va a quedar A sub 2, 1, obsérvese eso. A sub 2, 3. Este con este, y va a quedar A sub 3, 1. Y va a quedar este, porque este está anulado. A sub 3, 3. Y así sucesivamente debo completar con el siguiente elemento, cuyo signo es positivo. El A sub 1, 3 es positivo. Y debo anular fila y columna de este. ¿Qué va a quedar? Va a quedar esta parte ahora. Va a quedar una submatriz, se llama esto. Una submatriz de 2 por 2, que vamos a llamar A sub 2, 1. A ver si me alcanza el espacio. A sub 2, 2. El espacio me está traicionando. A sub 3, 1. Y A sub 3, 2. Entonces, aquí tengo que calcular 3 determinantes. Este determinante sabemos calcular, este determinante sabemos calcular y esto hay que calcular también 3 determinantes. Ese es el resultado de un determinante de 3 por 3. Un poco más morosito, pero es la forma de cómo se calcula un determinante. Quisiera que lo vean porque este es como una teoría, porque en el siguiente ejemplo voy a mostrarles con números. Se va a ver más bonito cuando le ponga aquí números, aquí ya se va a ver positivo, negativo, cómo calculo su determinante. Así es que obsérvese esta teoría. Si usted quiere calcular un determinante de 3 por 3, escoja una fila cualquiera. Podría haber escogido la segunda, pero escogimos la primera. Respete los signos, ahí está, más, menos, más. Ahí están los signos. Y luego elimine de cada elemento su fila y columna respectivamente. Hemos eliminado como 3 en raya, ¿no? Como 3 en raya. Haciendo cruces. Fila, columna, fila, columna. Veamos un ejemplo 2 con números más interesantes. Si esta es una matriz A que llamamos, aquí también esta matriz vamos a llamar A, cuyos elementos son el 2, el 3, el 0, el 4, menos 2, 7, 1, 3 y 5. Calcule su determinante. ¿Cómo podríamos calcular? Calcular su determinante. Esa es la pregunta.
decir, nos están pidiendo determinante de A. ¿Cuánto será? Solución. Solución. Siempre sugiero mucho orden. Hay que volver a copiar la matriz original, sin flojera. Volveré a copiar la matriz original sin flojera, porque voy a trabajar sobre esto eliminando filas y eliminando columnas. Esta matriz es de 3 por 3. Así es que voy a calcular su determinante escogiendo la primera fila. Si escogemos la primera fila, la ley de signos, el primero es positivo, ahí está, y debo eliminar su fila y columna de este elemento. Si elimino fila y columna, esta fila y esta columna me va a quedar este pedazo que es menos 2, 7, 3 y 5. Este es un determinante de los que ya sabemos calcular de matrices de 2 por 2. El siguiente signo es negativo, menos 3, aquí está, más, menos, y debo eliminar su fila y columna. Fila y columna. Si elimino fila y columna, va a quedar el 4 con el 7, va a quedar el 1 con el 3, con el 5, y finalmente el último elemento es positivo, 0. Y para 0, signo positivo, eliminamos fila y columna. Si eliminamos esta fila y esa columna, va a quedar este pedacito. 4 menos 2. Pero eso no tiene sentido porque nos damos cuenta que este 0 multiplicado por cualquier número, cualquier determinante, automáticamente nos va a dar 0. Eso es una gran ventaja. No siempre va a pasar eso. Pero si pasa, nos ayuda en el tiempo de cálculo de este determinante. Así es que este es 2. Por favor, aquí este determinante sabemos calcular. Diagonal principal menos diagonal secundaria. O sea, va a quedar menos 2 por 5 menos 7 por 3. ¿Sí? Ahí está. Esta diagonal principal ya sabemos. Lo mismo en el otro. Diagonal principal menos diagonal secundaria. 4 por... Tenga cuidado con los signos cuando aparecen signos negativos. Así es que el otro más 0 no tiene mayor. Si no hubiera sido 0, hubiéramos hecho aquí un cálculo similar. Por lo tanto, su determinante de esta matriz va a ser un número positivo, negativo o fraccionario, no importa. Negativo por positivo, menos 10. 7 por 3, 21. 4 por 5, 20. Menos 7 por 1, 7. Ese 0 ya no voy a colocar más 0, no tiene sentido. Así es que determinante de A. 2, menos 10 con menos 21, menos 31. Tenga cuidado con el paréntesis. Y aquí, 20 menos 7, 13. 20 menos 7, 13. Positivo. Por lo tanto, más por menos, menos 61. ¿No? 31, ¿cuánto es? Claro. 31 por 2, 62. Negativo. Y aquí, 13 por 3, ¿cuánto es? 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. 39. Negativo.
Y si los dos son negativos, determinante de a ver con calculadora, alguien. 9, 10, 11. 6, 9, 10. No sé si está bien sumado. Menos 101, si no me he equivocado al sumar. Respuesta. Así es que para calcular determinantes de 3 por 3, solamente hay que tomar en cuenta signos y varios subdeterminantes de 2 por 2. Una notita aquí, por favor, nota, tenga cuidado que aquí, cuando estoy haciendo este determinante, estoy usando que este menos 2, 7, 3 y 5, cuando pongo 2 valor absoluto, como valor absoluto, esto significa determinante. Esto significa determinante. Pero, si pongo corchete, esto significa matriz. Así es que son diferentes. Aquí esto es determinante. En resumen, tenga cuidado cuándo usar nomenclatura de matriz y cuándo usar nomenclatura de determinante. Tenga cuidado. Esto es determinante. Número, es un número. Esto es matriz. Datos. Finalmente, si usted calculaba, seguramente me preguntarían en clase, si es que fuera al vivo esto, si usted en vez de calcular sobre la primera fila, aquí hemos hecho sobre la primera fila, ¿verdad? Si usted calcularía la segunda fila o la tercera fila, el resultado tiene que ser igual. De hecho, la tarea que les voy a dar, por ahora voy a terminar esta clase aquí. El siguiente tema ya nos va a tocar calcular adjuntas, cofactores de una matriz, pero hoy quiero quedar acá. La tarea que voy a dar es hacer el mismo cálculo, sacar el mismo número, pero escogiendo la segunda fila, escogiendo la tercera fila. Así es que la tarea va a decir, tarea número 4 creo que es, no sé, mi administrador del grupo nos va a decir de qué tarea es. Va a ser, en la tarea vamos a poner tarea. Calcular el determinante. Voy a poner la misma matriz, por favor. Podría haber puesto otra. De hecho, en un examen voy a poner otra matriz, pero aquí quiero poner la misma matriz. Calcular su determinante. Primero, eligiendo la segunda fila. Deben ustedes hacer en la tarea eligiendo la segunda fila. Segundo, eligiendo la tercera fila. Hay que ver si los resultados son o no iguales. ¿Correcto?